influye en forma muy grande eso. Hay quienes sostienen que hoy el oficialismo no tiene candidato competitivo. Pero, a ver, ponga por favor atención a esto que vamos a decir. En la derecha hoy hay una enorme dispersión. Se habla de las derechas y normalmente se dice hay dos, Chile Vamos y el Partido Republicano, no. En estos instantes hay 5 derechas, algo inédito desde el retorno a la democracia, y las vamos a enumerar. El Partido Libertario, próximo a formarse, está en formación, de Johannes Kaiser. El Partido Republicano de José Antonio Kast. Chile Vamos, donde están Evópolis, Renovación Nacional y la UDI. El Partido Social Cristiano, que reúne mayoritariamente evangélicos, y Amarillos y Demócratas, que tienden a ser un solo partido, 5. La derecha está convertida en un archipiélago de organizaciones, con sus propios caciques, sus propias ideas y en especial sus propios anhelos de poder. Si usted lo mira de esta manera, Evelyn Matei es la líder de solo una facción de la derecha. Por lo menos hoy habría, al menos hoy, 3 candidatos de derecha en la primera vuelta. Matei, Kast y un candidato socialcristiano, porque los socialcristianos dijeron que iban a primera vuelta. Pero podría haber incluso 5 candidatos de derecha en la primera vuelta. Pero ¿se da cuenta lo que va a ocurrir con eso del fuego amigo? Sabiendo lo que está sucediendo, en los últimos días José Antonio Kast ha interpelado públicamente a Evelyn Matei para que se defina sobre el proyecto previsional del gobierno, el proyecto de jubilaciones. Matei se colocó zapatillas de ballet para caminar en puntillas, ojalá con un solo dedo del pie para no molestar a nadie. O sea, no se ha definido, salvo para decir que confía en los senadores de su sector que están negociando una declaración que no está a la altura de ella ni de la importancia del asunto. Y lo que ocurre es que Matei necesita de todos los votos, por eso no puede expresar lo que piensa, y esto es una mala cosa. Y es una demostración en un tema esencial, una demostración más de que la derecha está dividida y tiene una candidata, por lo menos en estos temas, neutralizada. Ha surgido en los últimos días, en vista de que la derecha tendría una fortaleza aparente, o sea que tiene debilidades, una opción que empieza a cobrar fuerza. Se lo expongo, ponga atención. Puede usted decir tiene viabilidad o no, pero esto es lo que está en el ambiente, ponga atención. Algunos tienen la idea de reconstituir la concertación, no la nueva mayoría, la antigua concertación, y dejar al Frente Amplio y al Partido Comunista que tengan su propia primaria presidencial, para allá, bien de la izquierda radical. Algunos con ironía decían, entre ellos, que discutan si Maduro es demócrata o no, o que si hay que lamentar o no la suerte del dictador sirio Bashar al-Assad. Lo segundo es que para reconstituir la concertación se necesitaría un retorno masivo a la democracia cristiana de los que se fueron para influir o incluso, entre comillas, ¿no?, tomarse el partido. Dirigentes relevantes, parlamentarios, personas conocidas. Hay que llegar además, según ellos, a un acuerdo con el PPD, el Partido Radical, el Partido Liberal, ojalá demócratas, amarillos y todos los que se deseen sumar. Y aquí viene lo más importante. Dicen que podrían tener candidato presidencial. Y uno dice, ¿pero quién? Y están mirando a Eduardo Frei. Yo no tengo idea, se lo han sondeado. Dicen que tiene en contra, claro, obviamente, la edad, una persona mayor, pero que está en buen estado físico y mental. Si anuncia su candidatura, se comenta, debería anunciar además algo que es inédito, de inmediato un gabinete, al menos en las carteras más importantes, algo así como Óscar Landerreche en Hacienda, Ignacio Bócar, algo parecido en la Cancillería, algo importante para Jimena Rincón, y armar un gabinete de personas conocidas y solventes. Se habla de un candidato que no necesita hacer mucha campaña, muy conocido en el país, con un gabinete inspectore desplegado en la campaña y con un plan claro de seguridad, un plan de relanzamiento económico con inversiones, con concesiones
y con privatizaciones incluidas si son necesarias. Agregan que Frei es una persona que responde al sentido común, que está algo extraviado, y dicen que tiene capacidad de tomar decisiones y que con su cabeza ingenieril no se perdería en los laberintos de la política, con una visión más bien binaria que es útil en tiempos de crisis. Las cosas se hacen de una manera u otra y deciden. No solo eso, una alternativa de este tipo debiera opinar, y este es uno de los grandes problemas que tiene, debiera tener una posición sobre fronteras, legalización de inmigrantes, reforma tributaria, reforma a pensiones, modernización del Estado, convergencia fiscal, la salud con las enormes listas de espera, educación y un montón de asuntos en que la discusión en estos instantes es álgida. En la última encuesta, Plaza Pública Cadem, en escenarios de segunda vuelta, ante Evelyn Matei, Frei tiene mejor desempeño que Carolina Toá y está a unos puntos solamente de Claudio Rego, cuando Claudio Rego acaba de terminar una tremenda campaña y Frei no está en campaña ni mucho menos. Sí tiene una distancia con Bachelet. Ahora, Frei no ha hecho campaña y nunca ha manifestado siquiera la posibilidad de competir. O sea, hoy es un no candidato y por eso que haya marcado en la encuesta a muchos le llamó la atención. Y agregan otra cosa más, y es que nadie duda de la honestidad de Frei. Naturalmente que esta es una operación que está en el ambiente, que es una operación de envergadura. Debería Frei convencerse, se tendría que producir el retorno de las grandes figuras idas a la DC, convencer al Partido Socialista de retornar con sus aliados, alejándose del Frente Amplio y el Partido Comunista. Carolina Toá debería doblegarse y no competir y lograr que, y por último, que parte de la derecha vote por Frei. Todo esto es cuesta arriba, obviamente, pero se dice que es la única opción que al menos parte del actual poder se renueve en el poder. ¿Se da cuenta usted que en medio de cierta tranquilidad aparente, en medio de cierta fomedad, por debajo hay movimientos, hay fintas y deseos? El gobierno, mientras tanto, está intentando desesperadamente sacar la reforma de pensiones. Y cuando uso la expresión desesperadamente, no me equivoco. Se lo explico. Hubo una época en que este oficialismo quería el 6% que aportará el empleador, que todo ese 6% fuera reparto. Después se bajó a la mitad, el 3%. Después ahora está en el 1% y 2 puntos que debería devolver. Esto se llama desesperación por sacar algo. Incluso en algún momento, personas de la oposición, líderes de la oposición, hablaron del 0,5% de reparto y no les pareció tan mal. El Frente Amplio, en medio de esta desesperación, llamó a realizar un volanteo en la calle para presionar a la oposición y el gobierno apoyó esto de salir de las mesas de negociación para recurrir a la presión ciudadana. Pero ocurre que el volanteo, esta convocatoria ciudadana, tuvo pocos ciudadanos, o sea, hubo poca gente. Más de alguno recordó que son varias las encuestas que señalan que la mayoría prefiere un 100% del 6%, o sea, el total, que vaya a capitalización individual. El asunto tiene varios bemoles, se los voy a explicar más adelante. Lo que ocurre en el oficialismo, con Gabriel Boric a la cabeza, es que ellos querían eliminar las AFP y tener el sistema de reparto con la aprobación del proyecto constitucional rechazado. Y cuando se rechazó, ahí empezó todo esto a perderse. Tanto que cuando Boric y su gente eran parlamentarios, rechazaron el proyecto de Michelle Bachelet y otro de Sebastián Piñera, que establecía una cifra de reparto mucho mayor a la que ahora pretenden. Por quererlo todo, perdieron lo posible, porque la ambición rompe el saco, se dice. Pero hay un problema más. La oposición actual dio como fundamento al rechazo en el primer plebiscito que el 6% debe ir a cuenta individual. Este fue uno de los fundamentos que esgrimió la oposición para rechazar el proyecto constitucional de Gabriel Boric. Y entonces, ¿qué ocurre? Que si esta fue una de las razones del triunfo, ¿cómo la derecha puede ahora explicar a sus electores que esa promesa se puede relativizar?
porque a veces uno es esclavo de sus palabras. Y como le decía antes, hay varias derechas. El Partido Libertario en Formación, el Partido Republicano, el Partido Social Cristiano siguen afirmando que el 6% es para las cuentas individuales. Y se lo contaba antes, Matei se queda callada ante la división de la derecha. Hay más. Hay que recordar que las pensiones manejan muchísimo dinero, una cantidad inimaginable para muchos, y eso da poder.